Pues soy Ricardo Ibarra, el presidente del Consejo de la Juventud de España, y me han pedido que os hable un poco de participación, ¿no? La participación, entendida desde el punto de vista del CJE, engloba muchísimas materias, muchísimos temas, pero principalmente me gustaría clarificar una serie de puntos, ¿no? Cuando hablamos de participación, creo que es importante que dejemos claro lo que son los grados de la participación, que no toda la participación es igual o debe ser considerada de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay muchos estudios sobre el tema, estaría la escalera de Hart, que habla de los niveles de la participación, pero básicamente lo que viene a hablar es que la participación se puede medir no solamente en cantidad, sino también en calidad. No podemos entender del mismo modo una participación puntual, consultiva, en la que una pregunta está planteada desde una administración o desde una entidad, con una serie de respuestas y en la que participan una serie de jóvenes o una serie de personas, con una participación en la que los jóvenes podemos tomar decisiones, podemos decir en qué queremos opinar y podemos trabajar durante una serie de tiempo cómo se lleva a cabo eso que hemos planteado, ¿no? La participación tiene como muchos niveles y es importante que tengamos claro que existen esos niveles, que existe una calidad de la participación que hay que tener en cuenta. Cuando hablo de esos grados de la participación, hablaríamos sobre todo de eso, de la importancia que tiene, por ejemplo, la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque la sociedad civil organizada nos permite participar no en un momento puntual, por ejemplo, en el diseño de un plan de juventud, sino nos permite sobre todo hacer un seguimiento, nos permite tener órganos democráticos que permanentemente van estudiando lo que nos parece y nuestras opiniones, y permite además hacer un seguimiento al trabajo que está haciendo la administración. En esto hablaríamos de esa participación de más nivel, una participación en la que nosotros realmente decidimos en lo que queremos involucrarnos y además podemos participar constantemente y permanentemente para darle nuestro punto de vista a la administración. También, bueno, ahora sobre todo estamos trabajando mucho y se está hablando mucho de esa participación virtual frente a la participación presencial. ¿Cuál es mejor? Yo creo que no hay una participación mejor o peor. Yo creo que son modelos distintos que deben coexistir y que tienen que trabajar además a la vez. Tenemos unas cosas que nos benefician. Una participación presencial pues fomenta mucho más el debate, la interacción entre individuos, el que se generen ideas y se puedan compartir frente a lo mejor una participación virtual, pero la virtual, por ejemplo, nos permite participar a muchísima más gente, nos permite además compartir documentos, compartir información, no estar todos en un momento dado, tener una mayor flexibilidad de horarios. Bueno, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus contras, y no deberíamos poner modelos o no deberíamos entrar al debate de una frente a la otra, sino intentar utilizar las distintas vías o mecanismos en la medida de lo posible. Es decir, no existe una única manera de conseguir algo, sino que hay que intentar que por todas las maneras y mecanismos que existen, trabajar en un sentido, ¿no? Creo que el error que se plantea muchas veces es en plantear ese debate de una contra la otra, cuando lo que hay que hacer es trabajar en todas las posibles vías de participación y siempre entendiendo el grado que cada una de ellas nos puede permitir. Una participación o una consulta online no nos va a permitir a lo mejor un debate en profundidad, pero sí nos va a permitir el tener un poco un baremo de cuánta gente opina una cierta de cuestiones. Una participación presencial de gente experta en juventud, por ejemplo, nos va a permitir un debate de calidad y profundidad, pero sin embargo no va a permitir tener la opinión de muchos jóvenes. Bueno, pues aprovechemos esas dos vías, ¿no? Intentemos trabajar en ambas vías, y creo que esa es la línea que deberíamos trabajar. Coger todos esos mecanismos que existen y utilizar todos aquellos para poder trabajar. Cuando hablamos también de participación juvenil, me parece también muy importante que hablemos de los temas, ¿no? Creo que muchas veces cuando hablamos de participación juvenil tendemos a únicamente pensar que los jóvenes tienen que participar en temas de ocio y tiempo libre o en cuestiones meramente de entretenimiento, por así decirlo. Bueno, yo creo que es un tema ese que preocupa a los jóvenes, pero los jóvenes como actores, protagonistas de nuestro presente y de nuestra sociedad, tenemos que trabajar en todos los temas que nos afectan. Es decir, los jóvenes debemos dar nuestra opinión y debemos tratar de convencer a la administración en que nos escuche, no nos oiga, sino que nos escuche y que tenga en cuenta nuestras reclamaciones en todos los temas que nos afectan, desde empleo, desde educación, desde vivienda, desde medio ambiente, desde sexualidad, desde drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel tema que afecte a los jóvenes debe ser un tema a tratar y en el cual se tiene que trabajar esa participación con la ciudadanía. ¿Por qué es importante la participación? ¿Por qué es importante que la gente participe? Bueno, es un modelo de entender la democracia. Desde mi punto de vista, la participación es un grado de medir el nivel democrático de nuestro país. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista la democracia no se ejerce únicamente a través del voto. Lógicamente el voto es fundamental y es un derecho ciudadano muy importante, pero no debemos ser meramente usuarios de nuestras políticas públicas, no debemos únicamente votar cada 4 años
o cada X tiempo una cuestión puntual. Debemos tratar de trabajar porque la administración, que es el representante de los ciudadanos, escuche y trabaje con los ciudadanos permanentemente. ¿Por qué? Porque esto va a ser mejor para la propia administración, va a hacer políticas mejores, ya que realmente va a tener claro qué opinan los ciudadanos y además a nosotros como ciudadanos nos va a permitir participar y poder involucrarnos en el desarrollo de esas políticas y hacernos corresponsables de las mismas. Si hemos participado en un proceso, ese proceso al final ha tenido consecuencias y nos parecen importantes, luego seremos responsables si al final no se consiguen. No podremos desentendernos de los mandatos que tiene nuestra administración. Por eso es muy importante que las administraciones entiendan que la participación es un modelo básico en una democracia. Es importante no solo que consulten, como decía antes, que sería esa escala de participación más baja, sino que constantemente hablen con los interlocutores, en este caso, por ejemplo, los consejos de la juventud, en temas de juventud, o con los organismos que representen a la ciudadanía, que traten de fomentar, sobre todo, que la gente se pueda participar permanentemente, que la gente se asocie, que haya más trabajo local en los barrios, que las asociaciones de vecinos participen. Hay que tratar de fomentar por todas las vías posibles que la ciudadanía se convierte en eso, en ciudadanos de las políticas públicas, en agentes decisorios y no en meros usuarios de las políticas públicas que deciden cada 4 años, porque convertiríamos en nuestro país en un país de un nivel democrático muy bajo. Por último, también me gustaría trabajar un poco la importancia de que reconozcamos esa participación, ¿no? Que tengamos como un derecho reconocido los ciudadanos la importancia de participar y que responsablemente participemos, ¿no? Que a través del trabajo que están haciendo, por ejemplo, muchísimas acciones juveniles o los movimientos sociales desde hace muchísimos años, reconozcamos el trabajo que esa gente está haciendo. Hay un gran número de ciudadanos, de personas de nuestra población que se dedican voluntariamente a fomentar que haya más participación ciudadana en la toma de decisiones, a fomentar proyectos de manera voluntaria. A día de hoy no existe un reconocimiento claro de todo ese trabajo que están haciendo un montón de ciudadanos de una manera altruista, porque esto les está aportando no solamente cosas a todos, a la población en general, sino que el propio joven, por ejemplo, que participa durante 3 años o 4 años en una asociación juvenil, dedicando muchísimo tiempo, está aprendiendo una serie de competencias que no tienen un reconocimiento formal, que únicamente una serie de empresas en algún momento puntual o entidades pueden llegar a entender como algo importante, pero no existe ese reconocimiento formal, ¿no? Y eso realmente es una injusticia porque hay muchísimos jóvenes que están adquiriendo competencias, que están en una auténtica escuela de aprendizaje, una escuela de ciudadanía, que son las asociaciones juveniles, porque trabajan la toma de decisiones, trabajan el desarrollo de conflictos y cómo tratarlos, trabajan el liderazgo, trabajan el trabajo en grupo, que son competencias al final que tanto en su vida empresarial son muy importantes o incluso en su vida personal adquieren competencias y adquieren un aprendizaje que les enriquece, ¿no? Y más allá de ese enriquecimiento personal o profesional que pueden tener, tiene que haber un reconocimiento de todo esto, ¿no? Como al igual que hay un reconocimiento de las capacidades profesionales, cuando una persona trabaja en un oficio durante una serie de años, es importante que nuestras instituciones, nuestra administración, regulen todo esto. Es algo que se está trabajando, es una demanda histórica que tanto muchas instituciones, sobre todo las instituciones europeas, han trabajado por ese reconocimiento, pero nos falta dar ese paso más, ¿no? Y creo que es importante, ahora que estamos hablando de empleo y los problemas del empleo, bueno, pues que trabajemos por ese reconocimiento de competencias que aporta todo esto, que es el voluntariado del asociacionismo. Creo que es importante que en nuestro país, que es ahora mismo el foco de debate en temas de empleo, dé ese paso, de esa responsabilidad de tratar de trabajar por el reconocimiento y un buen reconocimiento. Y por tanto, creo que todo esto son materias muy importantes en la participación. Lógicamente es un tema que abarca muchísimas más cosas, que abarca muchísimas más competencias y que, bueno, podríamos hablar muchísimas horas, pero creo que son las ideas principales que me gustaría que os llevaseis cuando hablamos de participación social, de la importancia de la misma y de ciertas ideas que creo que hay que tener un poco claras. Bueno, espero que no os haya aburrido mucho. Muchas gracias.